Padre nuestro que está en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, que tú nos atraíste aquí una vez más para estudiar tu palabra. Ahora que vamos a ver tu palabra, Señor, ayúdanos a sacar lecciones importantes para aplicarlo en nuestra vida y para enseñar de los errores, Señor, de los antepasados, para así que nosotros no seguimos en los mismos pasos. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu nos dirija. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, en esta noche tenemos un tema sumamente importante. Vamos a hablar de un tema que se titula ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? Ahí preguntando una vez, ¿por qué Dios no contesta tus oraciones? Muchas veces se está orando, pero Dios como si fuera no escucha tu oración. Es como si fuera Dios no existe o todo eso es un juego, ¿no? Pero vamos a ver parte en la Biblia que nosotros podemos sacar lecciones que nos muestra cuál es una de las razones principales por qué Dios no está contestando o está cerrando sus orejas para no escuchar nuestra oración. Hoy en esta noche vamos a concentrar en un capítulo de la Biblia, Números. En el libro de Números, capítulo 22 hasta 24, es el capítulo que vamos a tocar en esta noche. El libro de Números, capítulo 22. Se habla acerca de quién? Balac y Balaam. Ok, cuando estudiamos la historia de el pueblo de Israel, recordamos que Dios los sacó con manos poderosas de Egipto, ¿no es verdad? Y ellos conquistaron territorios. Después que salieron ahí, conquistaron territorios. Faraón también estaba persiguiéndolos. Y por medio de Moisés, Dios obró que Moisés extendió su vara sobre el mar. Recordamos que el mar abrió y así el pueblo de Israel pasará sobre el mar. Hay una canción también sobre eso que muchos de nosotros cantamos, ¿no es verdad? Como Israel pasó victoriosamente el medio del mar. Y así Israel sigue ganando territorios, derrotando pueblos ahí. Y al final, para hacerlo corto, ellos llegaron a la costa, cerca donde viven los moabitas. Y ahí estaba acampando ahí. Y el rey de Moab vio a los israelitas ahí acampando y escuchaba muchas veces de lo que el poder que estaba acompañando al pueblo de Israel. Escuchó también sobre el nube en el día y también el pilar de fuego en la noche, cómo Dios estaba poderosamente actuando en su favor. Entonces ellos tenían como miedo, los moabitas y el rey también, porque ellos pensaron que en ese momento ellos van a hacer lo siguiente, que el Israel, el pueblo hebreo, va a tumbar, va a derrotar. O sea, ellos pusieron a temblar pensando que no, ahora va a ser nuestros últimos días. Y así Moab, el rey de Moab, decidió de contratar a un hombre. Pero vamos a leer versículo 1 hasta 4 de Números 22. Vamos a ver por qué Balac, el rey de Moab, tenía miedo de Israel. Vamos a ver, y diciendo, ¿quién puede leerlo? Versículo 1 hasta 4.
¿Sí? ¿Milagros? Espíritu. Ah, no. Los hijos de Israel partieron de allí y acamparon en los campos de Moab, enfrente de Jericó, a orillas del río Jordán. Y cuando Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de todo lo que Israel había hecho con los amorreos, y él y todos los moabitas tuvieron mucho miedo del pueblo de Israel, pues eran una gran multitud. Fue tanta la angustia de los moabitas que les dieron a los ancianos de Medián que les dijeron a los ancianos de Medián: esta gente va a acabar con todos nuestros contornos, del mismo modo que el buey acaba con la grama del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces el rey de Moab. Ok. Entonces ellos tenían miedo. Porque ellos dijeron, te va a acabar con nosotros. O sea, tenía miedo. Ahora, como tenía miedo, diciéndose que es el mismo forma. Dame cogerlo aquí. Ok, vamos a coger un par de Patriarcas y Profetas. Página 415. El capítulo 40. Y dice, los moabitas no osaron arraigarse a sacarlos ante las fuerzas sobrenaturales que obraban en su favor. A pelear a las armas eran fútil, pero como Faraón decidieron acudir al poder de la hechicería para contrarrestar la obra de Dios. Atraerían una maldición sobre Israel. O sea, recordaron que Faraón también no tuvo con todo su ejército, no podía derrotar a Israel, si mientras tanto que tiene ese poder sobrenatural actuando a su favor. O sea, si estaba bajo el cuidado de Dios, no podemos hacer nada. Entonces, ellos recordaron también que Faraón también usaba otro tipo de fuerza, pero también para actuar contra el pueblo de Dios. Recordamos cuando Moisés tiró su vara y la vara se convirtió en un culebra, y también los magos también hizo lo mismo. Pero ¿qué pasó con el culebra de Moisés? Comieron los de Faraón, sus magos. O sea, el poder del Dios de Israel es más. El Dios de Israel tiene mucho más poder con el Dios de Faraón. Es verdad que es el diablo. Ok, entonces vamos al versículo 5. ¿Quién contrató a Balac? Vamos a ver, hermano. Verse aí, ela manda mensageiro não cerca Balaam. E o homem de Beor, na Peitor, o taqueira pegar o rio Eufrates. Na eterna de o homem não de su pueblo. Llamé avisando, mira, pueblo sale fora de Egipto. Mira, não tapa a superfície de terra. Y nunca vive enfrente de mí. Ok, entonces, ¿quién mandó a contratar Balac? ¿Qué era? Balaam. Ok, hijo de Beor, ¿no es verdad? Entonces, porque ellos escucharon que por ahí vive un tal hombre que llama Balaam, que ellos se dicen que era un mago, que él puede bendecir y él puede maldecir. O sea, él era un hombre conocido, un hombre que también tiene poderes sobrenatural a su favor. O sea, el rey recordó de él y mandó a llamarlo para maldecir al pueblo de Israel. Pues Balac sabía que una fuerza extraordinaria lo acompañaba a Israel, pero no se trataron de pelear mano a mano con Israel, sino con fuerza sobrenatural. En este caso, lógicamente, el poder del diablo para tratar de vencer a Israel.
O sea, mandó a buscar a Balaam. Ok, vamos a ver qué más hay en versículos 7 y 17. ¿Cuál fuera la oferta que Balaam recibió de parte de Balac? Porque no es por nada que el rey dice, venga a maldecir a Israel. Hay una oferta, siempre el enemigo te da una oferta. Vamos a ver qué fue esa oferta, versículo 7 y versículo 17. Ok. ¿Sí? Así es anciano nan de Moab y es anciano nan de Madian, abai e pago pa adivinación de nan man, y nan llega cerca Balaam, y a repetir la palabra nan de Balac P. Ok, 17. 19. 17. Así, pasó de verdad lo me honraba grandemente y lo me hace todo lo que vos pisame. Por favor, ven ando y maldicionar el pueblo aquí para mí. Ok. Entonces el rey Balac mandó, ¿cómo dice? Dinero. Y también ofrecía que él pueda tener riqueza, sí, plata y oro, riqueza, ¿no? Poder, ¿no? Ofreció poder a cambio para maldecir a el pueblo de Israel. Ok, vamos a ver entonces qué dice Patriarca y Profeta, página 416. Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, aún profesaba servir fielmente al Altísimo. O sea, Balaam era un profeta, una vez sirviente del Señor, pero él apostató, pero pretendía todavía que sí servía a Dios, el Dios verdadero de Israel. O sea, él vivió por ahí en Mesopotamia. Ahora vamos a seguir qué más dice Lina White, en la misma página. No ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Y cuando los mensajeros le dieron su recado, sabía muy bien que debía rehusar los presentes de Balac y despedir a los embajadores. O sea, ellos llegaron donde Balaam, a su casa, ¿no es verdad? Por primera vez, bajo el orden de Balac, rey de Moab. O sea, vinieron con sus recompensas, dinero y cosas para que Balaam podía venir cerca de Balac, al tierra de Moab. Pero, ¿qué hizo Balaam? Le tomó bajo su techo, ¿no es verdad? Y entonces dice, ok, yo voy a consultar a Dios para ver qué dice Dios sobre este asunto que yo debo hacer. Porque él también sabe, él conoce muy bien a Dios y sabe que no puede hacer nada sin el orden de Dios. Entonces él fue consultando a Dios, pero qué extraño, ¿no? Porque ¿qué era la oferta? Maldecir a Israel y tú vas a conseguir dinero. O sea, no es algo que uno debe tomar en su mente para pedir a Dios para maldecir a un pueblo que está bendecido. ¿No es verdad? Extraño, ¿no? Uno va a tomar el dinero sabiendo muy bien que lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Pero él dice a ellos, no te vayas, queda bajo mi techo, yo voy a hablar con el Señor. Entonces, Balaam conocía muy bien al Dios verdadero y sabía muy bien que era la voluntad de Dios y qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Sin embargo, cuando los mensajeros vieron la primera vez, ¿qué hizo Balaam? Versículo 8, vamos a leerlo. ¿Quién puede leerlo? ¿Más personas?
Sí, más una otra persona. Sí, sí, 8. 8. Sí, número 22, 8. Ok, entonces pasaron una noche en la casa de Balaam. Como yo digo ahorita, ¿tú crees que es bueno eso? Pedir a Dios para maldecir sabiendo que Dios no te va a hacer eso. Pero sin embargo, Balaam tenía un gran problema. Y más adelante vamos a ver qué realmente era el problema de Balaam. Ok, entonces Balaam consultó a Dios, sabiendo que Dios no estaba contento con eso. Vamos a leer el versículo 9 hasta 11. Vamos a ver. 9 hasta 11. ¿Qué dice? Sí, 9 de Jesús. Sí, de Jesús. Sí, leído. Ok. Luego el español. Ok, entonces, Balaam habló con Dios, ¿no es verdad? Consultó a Dios y Dios lo contestó a Balaam. Y Balaam estaba explicando a Dios qué era la petición de los moabitas, del rey Balac. Pero entonces, dice Dios algo muy importante en versículo 12. ¿Qué dice? Ok, o sea, Dios ha bendecido a su pueblo. Entonces Dios, la primera vez, sabiendo que Balaam sabía que no tuvo que hacerlo desde la primera vez, pero trató de hacerlo para ver qué Dios puede decir. Pero, por misericordia, Dios dijo en versículo 12, no te vayas con ellos. Es la misericordia de Dios que estaba hablando a Balaam. No te vayas con ella, Balaam. Pero mira cómo Elena White lo dice aquí. En el mismo página 40 página 416 de Patriarcas y Profetas. Y dice, pero se aventuró a jugar con la tentación. Pidió a los mensajeros que se quedaran aquella noche con él. Y les dijo que no podía darles una contestación decisiva antes de consultar al Señor. Balaam sabía que su maldición no podía perjudicar en manera alguna a los israelitas. Dios estaba de parte de ellos y siempre que le fuesen fiel, ningún poder terrenal o infernal adverso podría prevalecer contra ellos. Pero alargaron su orgullo las palabras de los embajadores: el que tú bendijeras será bendito, y el que maldijeras será maldito. O sea, Balaam, ¿qué estaba haciendo Balaam? Cuando diciendo a los mensajeros quedan, ¿qué estaba Balaam? Estaba jugando con la tentación. Porque la tentación es para él, para que él caiga en el pecado, hermana. Correcto.
Sí. Y bueno, o sea, quería hacer como una jugarreta, como un chantaje, como cojo los regalos y bueno, quizás no hago nada. Sí, correcto. Tener en cuenta con eso, ¿no? Correcto. Estaba en otra palabra jugando con la tentación, porque como dice Laria, sabía muy bien lo que Dios está diciendo, aquí era la voluntad de Dios, pero de otro modo quiere obtener esos presentes de rey. O sea, quiere a Dios de un lado, pero también quiere la cosa del diablo. Ahora mira lo que dice en versículo 13, vamos a leerlo. Versículo 13, cómo Balaam contestó a los mensajeros. Versículo 13, ¿alguien? Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam: Volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ok, entonces Dios hablaba con Balaam, pero Balaam levantó de mala gana, tú sabes, y corriendo con los mensajeros porque estaba enojado. Corriendo porque no pudo obtener las riquezas, el dinero. O sea, estaba enojado. Mira cómo Elena White lo dice, en la misma página 416. Él dice, Balaam de mala gana despidió a los mensajeros, pero no les dijo lo que había dicho el Señor. Arraigado porque sus deseos de lucro, ¿sí?, y de honores habían sido repentinamente frustrados. Exclamó con petulancia: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, estaba aguantando cosas dentro porque estaba enojado. Por eso, mira qué más sigue diciendo. El soborno de los regalos costosos y de la exaltación en perspectiva excitaron su codicia. Ávidamente aceptó los tesoros ofrecidos y luego, aunque profesando obedecer estrictamente a la voluntad de Dios, trató de cumplir los deseos de Balac. O sea, quería esos regalos, pero no sabe cómo puede obtenerlo porque Dios no va a maldecir a Israel. Ahora estaba pensando de todos modos de cómo puedo obtener eso, saltando o pasando de lado la voluntad de Dios para obtener lo que Él quiere. Y tú sabes que es interesante que Él no puede hacerlo sin pasar, ¿cómo dice?, por del lado de Dios. Es sea o por encima, así es la palabra. No puedo obtener eso. Por eso Él tuvo que consultar a Jehová. Pero la cosa es que Jehová era contraria de su pensamiento, de su gana, de su gusto. Era contrario. Y ese es su problema, porque Dios no quiere, pero Él sí quiere. ¿Qué tú vas a decir, hermano? Esa es una enseñanza muy buena para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros puede ser que en alguna circunstancia le pidamos algo a Dios, a sabiendas de que quizá Dios no esté de acuerdo en eso, pero insistimos, como que queremos forzar a Dios para que nos dé eso que nosotros queremos. Correcto, sí. Muy bien, hermano, muy bien. Una aplicación. Sí, muy bien, hermano. Eso mismo. Entonces dice, sabiendo que Dios no quiere que se va, pero Balaam estaba aferrado a las cosas terrenales, que pasó por alto la palabra de Dios para cumplir que lo que quiere. Quería ir con ellos, pero no pudo, porque Dios ha dicho que no. Entonces quería, pero no pudo. Pero vamos a ver qué más dice versículo 15 a 17. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene? E ora Balac volve manda líder na mais hope e mais distinguiu o Islam promê. E não é que seja Balaam e Abisé, assim na Balac e o homem de Ziporta Pisa. Me dá o gabo, não larga nada escovado de vencer o caminho.
sobre libertad lo me honrado grandemente y lo me hace todo lo que vos sabes. Por favor, ven anto y maldición el pueblo aquí va. Ok. O sea, la primera vez no podía hacer nada y tenía que despedir a los mensajeros. Pero sabemos que al mismo lado también el diablo siempre persiste, ¿no es verdad? Para que uno se hunde en el pecado. O sea, el diablo sigue persistiendo. Ahora mandaron los mensajeros por segunda vez. Sí, más tanto, con más regalos. O sea, el oferta ahora es mucho más grande, mucho más tentadora Así es, sí. que la primera vez. Porque el rey dice, ok, bien, pero quizás, porque el rey pensaba, Balac, que quizás eso es lo que yo estoy ofreciendo, yo creía que no es suficiente para él. Él quería más, como más dinero, más cosas. Ok, yo le voy a mandar mensajeros aún más sabios, son más buenos que los primeros. Ok, ahora vamos a ver versículo 18. Y dice que Balaam respondió a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosas chica ni grande. Sí, aquí dice chica. Chica ni grande. Ok. Entonces Balaam sabía que no puede. ¿No es verdad? Pero vamos a ver 19. Y dice: os ruego, mira otra vez, por tanto ahora que reposáis aquí esta noche, para que yo sepa que me vuelva a decir a Jehová. Ok, otra vez miramos el carácter de Balaam. Primera vez tú sabes que Dios te ha dicho no. Ahora ellos vienen por segunda vez con más cosas y Balaam no puede, como dice aquí en pavimento, imposible no para. ¿Es verdad? No puede. ¿Cómo está? No puede estar quieto, era inquieto, quiere los obsequios, los regalos. Entonces dice: ok, quiere mi casa. Yo voy a consultar con Dios. Y consultando con Dios, sabía muy bien en su mente que Dios no va a ser de acuerdo. Pero persistió una vez más. Y mira lo que Dios dice en versículo 20. Y dice: y se le apareció Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te digo. Ahora, ¿por qué Dios ha dicho no primera vez? Y en la segunda vez Dios dice: ok, vete con ellos. ¿Ah? Ok, el área. A pesar de todo, la palabra de Dios siempre prevalece sobre toda. Sí. ¿Qué más? Ok, y dice, ¿por qué Dios, di con Dios, neri dos veces y avise, vai numa? A que Dios que me protege. Es santo. Y Dios te dice, no, calma. Ahora Sí. podemos estar, Dios te dice, vai. Vai. Ok. Sí, ouvi bom dame, pide dame de bom. O sea, en este caso, Dios dice: ok, si tú quieres estar insistiendo, ok, vaya. Pero Dios puso a Balaam en un cuadro otra vez. Vete sí, pero hablo lo que yo digo. O sea, Balaam fue así, pero estaba en la misma posición que la primera vez. No puede hacer nada. Pero Dios lo dejó porque la primera vez y la segunda vez era una prueba para él. Pero él no paró quieto a pensar en qué está haciendo. Que Dios está hablando y él está en contra de la voluntad de Dios. Y Dios, en otra palabra, dejó en sus placeres. Ok, si tú quieres obtener riqueza, ok, vaya pues.
y mira cómo tú vas a obtenerlo, pero una cosa sí, dice solamente lo que yo digo. Como dice Hilaria, siempre la palabra de Dios al final prevalecerá. Sí, pero yo sé una condición, Ok. pero sempre quase. Ok, muy bien. Ahora vamos a seguir para ver algo muy importante aquí. Ok, vamos, mantiene ahí. Vamos en 2 Pedro 2:15. No quite los dedos sobre el número 22. Vamos en 2 Pedro 2:15. Hay algo que Dios nos quiere decir con eso. 2 Pedro 2:15. Ok, ¿quién lo tiene? ¿Puedo leer? Se han extraviado y siguieron el camino de Balaam, hijo de Beor, que amó el premio de la maldad. Ok, o sea, hay gentes que siguen el camino de Balaam, amando el premio de la maldad. O sea, esa lección Pedro lo cogió del libro de Números hasta en su tiempo y sigue contando en nuestro tiempo que muchas veces uno puede seguir el camino de Balaam, haciendo lo mismo. Ok, vamos a seguir. Números. Sí. Ok. Números. Déjame leer una parte, sí, en Romano. Romano capítulo 1. Hay una partecita ahí también que nos puede ayudar con eso. Romano 1, versículo 24. Y dice, por lo cual también los ruego, Dios, a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, Dios lo entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones. O sea, Dios dice, ok, si eso es lo que tú quieres, entonces sigue en tu cosa. Porque ya yo he advertido vez tras vez, Balaam. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver lo que dice Elena White. El pecado de la avaricia, que según la declaración divina, es idolatría. Le hacía buscar ventajas temporales y por ese solo defecto Satanás llegó a dominarlo por completo. Esto ocasionó su ruina. El tentador ofrece siempre ganancia y honores mundanos para apartar a los hombres del servicio de Dios. Les dice que sus escrúpulos excesivos les impiden alcanzar prosperidad. Así muchos se dejan desviar de la senda de una estricta integridad. Después de cometer una mala acción, les resulta más fácil cometer otra y se vuelve cada vez más presuntuosa. Una vez que se hayan entregado al dominio de la codicia y la ambición de poder, se atreverán a hacer las cosas más terribles. O sea, mira lo que dice. Este ocasionó el ruino de Balaam. Le dice, por ese solo defecto, Satanás llegó a dominarlo por completo. Recordamos que era un profeta de Dios. Servía a Dios a un tiempo, pero se apostató. ¿Por qué se apostató? Porque amaba la ganancia, el dinero, las cosas terrenales. Y por esa razón el enemigo le entró, lo logra dominarlo. Porque muchas veces pensamos que podemos hacer 99 cosas buenas y lo 1% lo reservamos para nuestras propias cosas. Y es solo 1% que tú dejas abierto, Satanás se entra y aprovechará de esa parte. O sea, no hay nada que podemos decir que no, Satanás no puede hacer nada
porque esa es mi parte. Satanás siempre nos vigila y ve dónde hay lugar en nuestro corazón abierto para que él pueda entrar y llevarte a la ruina. Versículo 21 de número 22. Mira lo que dice aquí. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. O sea, sabiendo todo eso, Dios dice, no te vayas. ¿Se fue? Sí, se fue. Se montaron su asno y él se fue. O sea, Balaam insistió. Ahora, nota lo que dice el versículo 22. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo? Pero el furor de Dios se encendió porque herida, y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversarios suyos. Él iba montado sobre su asna, y con él dos de sus criados. Ok. O sea, Balaam insistió hasta que él fue. Siguió su asna, subió y dice, yo voy porque yo quiero obtener este obsequio. Yo no quiero perderlo de ningún modo. Aunque la condición de Dios era, solamente habla lo que yo te digo. Ok, entonces por segunda vez Balaam fue probado durante la noche. Se le apareció el Señor a Balaam y le dije, si vieron a llamarte hombres, levántate y vete con ellos. Empero harás lo que yo te dijere. Hasta ese punto le permitiría el Señor a Balaam que hiciera su propia voluntad, ya que se empeñaba en ello. No procuraba hacer la voluntad de Dios, sino que decidía su conducta y luego se esforzaba por obtener la sanción de Dios. Página 417 de Patriarcas y Profetas. Ahora mira lo que dice Elena White a cada uno de nosotros. Son millares hoy los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su deber si esta armonizará con sus inclinaciones. Lo hayan claramente expuesto en la Biblia o llanamente indicado, pero las circunstancias y la razón sigue diciendo alguna cosa más. O sea, dice, hay millares de personas que también caigan en la misma cosa que Balaam, sabiendo bien claro lo que dice la Biblia, pero hace otra cosa, pensando que pueden, al final, Dios puede salir a su favor, pero ellos están en otro camino, sabiendo lo que dice Dios, pero está haciendo lo otro. Vamos conmigo en Salmo 81. Salmo 80, mantengo tu dedo sobre números. Vamos en Salmos 81. Ok. Versículo 11 y 12. Lo que lo tiene puede leerlo. 81, 11 y 12. ¿Sí? Ok. O sea, él dice, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, nos dejó por lo tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. O sea, hay veces, mis hermanos, que no es que Dios está contigo en ese asunto, pero alguna vez Dios te deja en tu propio camino, porque Dios te muestra vez tras vez por prédicas, por matutinas, por su palabra, a través de la música, en toda forma lo que es su voluntad. Pero alguna vez Dios te deja. Si tú quieres hacer eso, entonces hágalo. Mira lo que va a ser el resultado de ti. Dios quiere nuestro bien. Dios quiere que realmente estamos bendecidos, como decimos muchas veces, en victoria.
pero somos nosotros mismos que puede escoger si al final podemos ser felices o infelices, bendecido o maldecido. Los moabitas eran un pueblo envilecidos a idólatra. Sin embargo, de acuerdo con la luz que habían recibido, su culpabilidad no era a los ojos del cielo tan grande como de Balaam. Y dice, Balaam, su pecado en los ojos del cielo era más grande que los moabitas. ¿Por qué? ¿Por qué Balaam, su pecado era más grande? Balaam sabía la Biblia, la palabra de Dios. Sí. No eran cristianos. Correcto, no era cristiano. Solo, o sea, los cristianos saben muy bien, en ese caso Balaam sabe muy bien y cuenta para nosotros también. Dios, mira, nosotros somos más responsables. Dios cuenta nuestro pecado más que el mundo, porque nosotros sabemos lo que debemos hacer. Las personas de fe están en su ignorancia y alguna vez no conocen toda la voluntad de Dios como nosotros, que leemos todos los días, la lección de escuela sabática, matutina, todas las cosas, todo el sábado, miércoles, domingo, que estamos en su casa escuchando. Por eso sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Pero mira lo que dice aquí. Balaam no pudo maldecir al pueblo, tenía que hablar solamente lo que Dios puso en su boca. Pero aunque no lo pudo, él tenía una idea final. ¿Cuál era la idea final de Balaam? Recordamos que Balaam llegó ahí y por 3 direcciones el rey Balac trató de llevar a Balaam para que él pueda ver el pueblo de Dios acampado ahí. Y diciendo, de este lado, trate de maldecir al pueblo. Pero Balaam, como dice en el principio, yo puedo hablar solamente lo que Dios dice. Y Balaam, en vez de maldecir, está hablando bendición sobre el pueblo de Dios. Porque Dios estaba con el pueblo. Entonces, al final, ¿tú sabes qué era bonita? Que Dios mostró a Balaam el futuro del pueblo de Dios. Que ellos van a ser al final, al final ellos pueden obtener la vida eterna, donde no hay dolor, no hay llanto, no hay tristeza ni nada de esta cosa. ¿Y tú sabes lo que dice Balaam? Yo también quiero morir el muerte de los justos. Así ha dicho Balaam, porque veía toda la gloria de Dios. Pero sin embargo, la tercera vez el rey Balac dice, yo estoy listo contigo, Balaam, porque yo te llamé para maldecir el pueblo y tú solamente bendices al pueblo. Entonces, vete para su casa, Balaam. Y Balaam empieza para irse. Pero tú sabes que Balaam todavía tenía ganas de obtener ese obsequio. Y tú sabes qué hizo Balaam. En el otro capítulo, Balaam se paró. Y después Balaam se volvía al rey, diciendo, rey, yo tengo un plan. ¿Tú sabes qué era el plan? Porque lo que Balaam sabía es que Dios estaba con el pueblo, porque el pueblo era obediente. A menos que el pueblo está obediente, Dios puede estar con ellos. Ellos pueden ir de victoria a victoria. Entonces Balaam dice, yo tengo un plan. Y mi plan es de poner que los israelitas pequen. O sea, entonces Balaam ahí, inspirado por Satanás, dice, yo voy a poner que el pueblo de Israel va a caer en idolatría junto con los moabitas. ¿Y tú sabes cómo lo hicieron? Balaam mismo introdujo al pueblo de Israel a esta fiesta, porque ellos reconocían, los pueblos de Israel también conocen a Balaam, y entonces ellos lo reconocían como un hombre de Dios, y por eso era fácil que Balaam podía, ¿cómo se dice?
entramparlos a llevarlos en esa fiesta. ¿Y tú sabes qué usó? Usó las mujeres más bonitas de Moab. Los moabitas más bonitas le mandó en el campo de Israel. Y lógicamente, tú sabes, cuando el hombre desvía, puede caer. Y entonces el hombre desvía por las mujeres bonitas y empieza a tener relaciones con las mujeres. Y allí Israel perdió su fuerza. Y así, Señor Dios estaba enojado con Israel. Y en ese mismo día, más de 10,000 hombres fueron matados. Ese, tú sabes, antes que llegamos a la parte final. Eso me dice algo muy importante. El pueblo de Israel reconoció a Balaam como hombre de Dios. Y el hombre de Dios introdujo al pueblo de Israel a adorar dioses falsos. Tú sabes que hoy tenemos que tener cuidado, porque hay, como se dice, hombres de Dios, supuestos de Dios, en medio de nosotros que va a llevarnos a adorar Dios falso. Es una aplicación para nuestro tiempo. Va a tener hombres de Dios, supuesto, que tenía la misma mentalidad que tenía Balaam, y ellos nos van a introducir a adorar a falsos dioses. ¿Cómo? Como introduciendo el ecumenismo, introduciendo el falso día de reposo en nuestro medio. Y podíamos ver 2 semanas atrás como un hombre que también es en nuestro medio y lo introducía a los jóvenes a, ¿cómo dice? A cantar reggaetón en la casa de Dios. ¿Recordamos el video de un hombre que es un adventista predicando ahí, introduciendo al pueblo de Dios a falsa adoración? ¿Qué te voy a decir, Pedro? El ataque de adentro, o sea, de afuera es peligroso, pero de adentro mucho más, porque Sí. todavía bueno, está aquí adentro. Por ejemplo, también podemos ver a ciertos casos donde podemos ver Judas estaba adentro, como los discípulos, o sea que de ahí salió el ataque. Sí. Muy bien, entonces, ¿tú sabes lo que dice Elena White? Tenemos más que temer de adentro que de afuera. Porque de adentro tú vas a decir, no, pero todo está bien. El enemigo trabaja de adentro y de afuera. Pero adentro es más peligroso. Porque si alguien sube a ese púlpito y tiene el título pastor o laico, anciano, que es de nuestra fe, tú vas a decir, bueno, todo lo que él habla debe ser bien. Tenía que estar muy pendiente y hace lo mismo que dicen los bereanos. ¿Tú sabes lo que dicen los bereanos? Ellos estudiaban la escritura todos los días para ver lo que Pablo predica, uno de los apóstoles, que está conforme a la palabra de Dios. El Pablo que escribió todos los libros, ellos mismos estaban controlando, ver si lo que Pablo está hablando está de acuerdo con la escritura. Y mucho más nosotros. Es verdad. Correcto. Yo voy a citar una parte para cerrar con 2 versículos. Yo no voy a leer todo, pero yo te voy a decir dónde uno puede encontrarlo. En un libro que se llama, el libro se llamaba Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. En ese libro, el capítulo 18 a 17, ¿tú puedes leerlo? Testimonio acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio.
capítulo 17. Estaba contando ahí que había un hombre en la casa, en el pueblo de Dios, y estaba enfermo, estaba pidiendo oración por su esposa, que era mal. O sea, su esposa estaba en la casa porque era mal y su hijo acaba de morir. O sea, ese pobre hombre llega a la casa de Dios, era del pueblo de Dios mismo, era un adventista. Ese era en la época de Elena White. O sea, ese hombre pidió oración. Y el pueblo de Dios, con algunos hermanos, yo me imagino que era guerrero de oración, y otras personas, fue a la casa de ese hombre para hacer oración. Pero en el mismo instante ese hombre quería que Elena White y su esposa hicieran oración para él. Entonces ese hombre pidió a Elena White, hágame oración para que Dios me pueda sanar, porque está muerto, él tenía tuberculosis. Y después Elena White dice, ok, pero Elena White estaba cansado de su viaje, de predicar aquí y allá. Entonces Elena White dice, yo voy a hacer, pero déjame ir a casa primero y después yo te contacto. Entonces Elena White fue a la casa y presentó ese caso al Señor, preguntando al Señor qué debe hacer. El Señor en la noche presentó a Elena White en una visión. Y Elena White, el Señor le mostró a ese hombre desde su niñez hasta su edad como adulto. Y Elena White Dios mostró a Elena White que ese hombre estaba en pecado. Y el pecado de masturbación. Desde su edad joven, aunque que estaba casado, todavía practicaba eso. Y entonces él tenía, como dice, una adicción en eso, ¿no? De masturbar constantemente. Y eso lo llevó a tener este maleza de tuberculosis. Y después Dios dice a Elena White, Dios decía a Elena White, yo no puedo hacer nada para él. Vete y dije a ese hombre que yo no puedo hacer nada para él porque está en pecado. Entonces Elena White después llegó a la iglesia y dijo a ese hombre, van conmigo. Se llevó a un lado y habló con él. Y dice, Dios no te va a sanar porque está practicando pecado. Y el hombre dice, verdad, tú tienes razón. Yo estoy en eso desde, como tú dices, es verdad. Y le dije a Elena White, ayúdame, yo voy a orar para que Dios me quite eso. O sea, ¿por qué yo estaba contando eso? Cuando yo leí esa parte, yo dije, es muy interesante porque es el título que leemos, ¿no? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Es cuando nosotros estamos en pecado. No es que Dios no quiere, pero si imagina que Dios sanó a ese hombre, te va a tener más fuerza para seguir en su pecado. ¿No es verdad? Por eso Dios dice a Elena White, yo no puedo sanarlo. Elena White dice, disculpe mi hermano, pero no puedo orar por ti. Mire, muchas veces oramos, pero Dios no escucha. Vamos a Isaías 59 para terminar en esta noche. Vamos a Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 y 2. Que lo tiene, pero leerlo. Sí. Muy bien. O sea, son nuestro pecado o pecados que ponga que Dios no escuche mi oración. Mis hermanos, esa lección es mucho más profunda, pero en cuestión de hora
no podemos coger todos los detalles. Quizá en otra ocasión podemos ir más a fondo. Pero hoy en esta noche Dios nos quiere decir, aparte de lo que leímos, que muchas veces nosotros persistimos en el pecado. Aunque Dios nos muestra vez tras vez, deja eso, y nosotros sigamos haciendo eso. Y alguna vez Dios te abre la puerta para que tú sigas en tus cosas, hace que tú mueras. ¿Y tú sabes qué pasó con Balaam? Balaam murió en una guerra. Aunque quería morir el muerte de lo justo, pero fue muerte de los, ¿cómo se dice? Injusto, porque él prevaleció en sus pecados. Y por eso Dios nos dice hoy que son nuestro pecado que ponga que Dios debe quitar su vista de nosotros. No es que Dios quiere. Por eso Dios dice en Isaías 58, versículo 1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como un trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob sus pecados. Por eso hoy, mis hermanos, Isaías 58, versículo 1. 58. Para terminar, mis hermanos, tenemos que orar mucho. En primer lugar, para que Dios nos ayude de que no persistimos sabiendo que estamos viviendo en los últimos tiempos y queremos morir el muerte de los justos. Vamos a pedir al Señor en esta noche que nos quite, aunque sea el mínimo pecado que nosotros tenemos, que estamos careciendo, que Dios nos ayude a quitar también esa cosa pequeña. Porque Dios va a buscar un pueblo sin mancha, sin arruga y sin nada parecido. Mis hermanos, tenemos muchas cosas para pedir al Señor. Y Dios, todavía el puerto de misericordia quizás está abierto para nosotros. Yo digo quizás, porque es algo individual. Y el puerto de misericordia puede cerrar para nosotros igual que cerró para Saúl, que Dios no escuchaba más su oración. Pero hoy yo quiero cerrar con una promesa que Dios dice, si amamos su ley, si amamos sus caminos, Él realmente va a escuchar nuestras oraciones. Cuando de nosotros ama el camino de Dios. Le digo, Señor, ayúdame para que no haya ningún solo pecado en mi vida. Ayúdame a quitar eso. Por pequeño que es, hasta aquí yo llego. Yo no quiero acariciar más a ningún pecado que me pueda llevar a la ruina igual que Balaam. Vamos a orar en esta noche para pedir, Señor, fuerza para quitar a lo mínimo, al pecado de más chiquito que pueda hallar en nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, ayúdanos, Señor, en esta noche. Mientras que hemos visto la historia de Balaam, que era igual que de Judas, y también de Saúl. Señor, nosotros no queremos que nosotros también sería hallado lo mismo que Balaam, Saúl y Judas, Señor, que amaba las cosas del mundo más que las cosas tuyas, las cosas celestiales, eternas, oh Padre. Sabemos muy bien que las cosas del mundo, la codicia, la avaricia, toda esa cosa, al final nos lleva a la ruina. Ayúdanos, Señor, despierta nuestra conciencia, danos esa victoria sobre cada pecado en nuestra vida, Señor. Sabemos que en tu nombre hay poder, en la sangre de Cristo Jesús hay poder para vencer cada pecado que podemos tener en nuestra vida. Señor, ayúdanos para dejar de jugar con tentación, con pecado o con la cosa que no es tuyo, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, para despertar nuestra conciencia,
Gracias por tu misericordia, Señor. Escucha nuestras oraciones con perdón de nuestra falta. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.